Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Albontín, subgerente de asesoría e inversiones. En nombre de Inversiones Sura, quiero darles a todos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Fondo de Inversión Sura Renta Residencial. El día de hoy vamos a conversar sobre el aumento de capital del fondo y por qué encontramos que es una buena oportunidad de inversión. Además, hablaremos sobre la visión del mercado de renta residencial y también tendremos un update del fondo. Para profundizar sobre estos temas y más, nos está acompañando Juan Felipe Pérez y Fernanda Castro, ambos expertos de inversiones inmobiliarias de Sura. Bienvenidos, Juan Felipe y Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Ya dando inicio a las presentaciones del día de hoy, le doy la palabra a Fernanda y Juan Felipe, quienes abordarán el aumento de capital del fondo. Adelante, Fernanda. Gracias, Rodrigo, y gracias a todos por conectarse. Bueno, ahora les voy a hacer un update del Fondo de Renta Residencial. El temario va a ser, como comentó Rodrigo, un update del mercado inmobiliario. Luego les vamos a dar una breve descripción de los principales indicadores del fondo, para luego entrar en materia respecto de la tesis del aumento de capital y la descripción de la oportunidad y la visión del fondo consolidada en el largo plazo que tenemos como administradora. Bueno, desde el update de mercado inmobiliario lo vamos a abordar desde tanto lo que es la renta habitacional y la renta residencial. Los fundamentales de la demanda para la renta residencial se siguen fortaleciendo con condiciones más restrictivas de créditos hipotecarios y encarecimiento de la vivienda. Entonces, cuando analizamos los fundamentales de la demanda de este asset class, vemos que hay un déficit habitacional impulsado por factores demográficos y por cambios sociales en la población que apuntan a una mayor demanda por vivienda que tiene un carácter estructural. Esto se combina con un bajo acceso a la vivienda por altos costos de financiamiento y restricciones en los créditos hipotecarios que se han acrecentado en el transcurso de la pandemia. Esto también se conjuga con un encarecimiento del costo de la vivienda, esto relativo a los salarios reales, que dificultan aún más la compra y el acceso a la vivienda para el usuario o para el chileno promedio. De hecho, en los gráficos de la derecha, cuando vemos los principales indicadores del mercado habitacional, en el primer gráfico pueden ver en la línea gris lo que son las colocaciones bancarias, como han ido viendo, eso de la mano con un aumento constante en las tasas de las mismas colocaciones. Y también en el gráfico de abajo pueden ver el precio de la vivienda, que es la línea oscura, como ha tenido una tendencia al alza, con una leve corrección al margen, pero también con una leve corrección al margen de las remuneraciones reales. Esto al final solo comprueba el encarecimiento de la vivienda, incluso relativo a la capacidad de adquisición o de compra que tiene el chileno promedio. Esto, ¿cómo se ha reflejado en la renta residencial? Bueno, está aprobado ser una clase de activo defensiva, con sus principales indicadores estabilizados, que en el último periodo representan un leve deterioro al margen, pero dentro del rango de estabilizado para el asset class. Entonces, como les comentaba, valió su carácter defensivo con ocupaciones estabilizadas desde el segundo trimestre del 2021. La línea gris en el gráfico representa la ocupación. Entonces, desde el segundo trimestre del 2021 podemos ver cómo ya estaba el 96% y alcanzando el carácter de estabilizado. Por otro lado, la alta demanda y el buen rendimiento de la asset class ha impulsado la oferta, que a la fecha alcanza un total de casi 26.500 unidades en 117 edificios. Como les comentaba, la ocupación se mantiene en niveles estabilizados, el precio se ha mantenido estable con una leve tendencia a la baja por la nueva oferta y la alta inflación que ha habido en el país en el último periodo. Y bueno, las unidades con un continuo impulso al alza. De hecho, en el gráfico de la derecha pueden ver cómo han evolucionado el número de unidades y el número de edificios. Entonces, la tasa de crecimiento del número de unidades revela un impulso continuo en la construcción de unidades de renta residencial impulsado y sustentado por una demanda sólida. Y respecto a cómo se ha ido moviendo la concentración de este asset class a lo largo de Santiago, en la comuna de Santiago Centro sigue siendo la comuna con una mayor participación de edificios de renta residencial y unidades, pero ello perdiendo relevancia respecto a comunas como San Miguel, Independencia y Estación Central, que presentan retornos más atractivos para los inversionistas, siempre manteniendo los fundamentales, que son ubicación y entregar un servicio especializado para el arrendatario. Por otro lado, también desde el mercado es relevante mencionar las tasas de descuento, que han presentado un riesgo importante no solamente para este asset class, sino también para la industria de real estate en general. Entonces,
¿Qué vemos nosotros? Las tasas continúan con una tendencia al alza en todas las subindustrias de real estate. Esto principalmente por el aumento en la tasa de política monetaria del país y Estados Unidos para tratar de controlar la inflación. A pesar del aumento sostenido en tasa, el mercado inmobiliario continúa siendo un mercado competitivo y acá destacan la industria de multifamily, que es la línea más oscura, que presenta hoy día y sostenidamente la menor tasa respecto de todos los otros asset class. Y bueno, también industrial ha mostrado un carácter defensivo en la pandemia. Los factores que afectan el retorno que se le exige a los activos son variados. Y la prima por riesgo del mercado sube desde el tercer trimestre del año 2021, impulsado principalmente por, como les comentaba, una recesión que se comienza a evidenciar a nivel mundial, los aumentos en la tasa de política monetaria de los distintos países para controlar la inflación, y también un riesgo país que ha tenido un comportamiento inestable, que ha reflejado el ruido y la incertidumbre, y esto ha afectado de manera importante las tasas para este asset class, que es un asset class de largo plazo. La inflación registrada a fines de diciembre alcanzó niveles que no veíamos hace mucho tiempo y la tasa de política monetaria también un pic que no con precedentes históricos. Bueno, ahora les voy a comentar de los principales indicadores del fondo. El Fondo Sura Renta Residencial es un vehículo de inversión de largo plazo que fue diseñado para adquirir y administrar inmuebles residenciales. El objetivo es ofrecer flujo y plusvalía a través de sus inversiones. Acá presentamos la filosofía de inversión que tenemos como equipo inmobiliario. Entonces, la filosofía está disciplinada en busca de activos clase A para mantener el valor en el largo plazo y poder generar los flujos y la plusvalía que se le ofreció al inversionista. Es un fondo con potencial de crecimiento, dada la profunda demanda que hay en el mercado para este asset class. Los retornos tienen que ser atractivos y ajustados por riesgo. Esto desde asset class se asegura por una baja correlación con otros activos financieros, incluso con otros activos inmobiliarios, como lo demostró su comportamiento durante la pandemia, y alianzas estratégicas con operadores y desarrolladores locales best in class. Es muy importante que desde la administración del activo y desde el mismo desarrollo del activo haya un conocimiento profundo en qué es lo que determina el valor de las asset class. Y bueno, un equipo de gestión con amplia experiencia y track record, que nuestros intereses están alineados con los de nuestros inversionistas. Acá les voy a, para recordarles cuáles fueron o cuáles son las principales condiciones del fondo. Bueno, el administrador somos Sura Investment Management, es un fondo de inversión público, este fondo no es rescatable, y el objetivo es invertir en operaciones de renta residencial. El público está destinado a público general. Hoy día el fondo tiene un capital o un equity de 215.862 UF. El plazo es de 7 años y es renovable solo por asamblea de aportantes, con un plazo de inversión de 1 año. El retorno objetivo del fondo es de en torno a un 5,5% y un 6,5%, y la estructura de remuneraciones del fondo es una remuneración fija solamente por el capital invertido. ¿Qué significa eso? Solo cuando se invierte en el activo, cuando efectivamente el fondo compró un activo, la administradora comenzó a cobrar comisión por ese equity, y una remuneración variable que va en línea con el retorno y el resultado que entregue la inversión al inversionista, alineando los intereses de Sura con el inversionista. Ahora le doy la palabra a Juan Felipe para que les hable del retorno y el rendimiento que ha tenido el fondo y el activo. Gracias, Fernanda. Entonces, como lo comentaba Fernanda, ese capital del fondo, cerca de 215.000 UFs, fue invertido en un único activo. Este activo está ubicado en la comuna de La Cisterna, tiene un total de 272 unidades de departamentos y tiene excelentes características. Las fotos que pueden ver a mano izquierda en la presentación son fotos reales del activo. Ahí pueden ver algunos de los amenities que tiene este edificio, la piscina. En la foto inferior pueden ver el gimnasio y en la foto del medio pueden ver el lobby, pues con excelentes características. Acá nos encargamos de que este primer activo del fondo fuera un activo que cumpliera todas las expectativas desde la tesis de inversión, con el número correcto de departamentos, con una ubicación adecuada, que como pueden ver en la gráfica de la derecha, está bien cerca al metro. Este edificio lo nombramos Gastón Despuy, se encuentra a 2 minutos a pie de la estación del metro de La Cisterna.
tiene acceso directo desde la calle Gastón Despuy, Américo Vespucio y a la carretera Vespucio Sur Express, y además tiene acceso directo a la calle de la Gran Vía José Miguel Carrera. Entonces, como les comentaba, cumple con todas las condiciones que se deben tener en cuenta al momento de adquirir un activo de renta residencial. Si vamos pasando a la siguiente lámina, podemos ver un poco la evolución que ha tenido este activo de renta residencial. La adquisición del activo fue aproximadamente en septiembre. Y aquí hay un tema bien relevante a tener en cuenta, y esa es la importancia de tener un gestor profesional al frente de la inversión y un buen operador. Sura Investment Management es el gestor del fondo, y se eligió como operadora a la empresa Asset Plan, que tiene gran recorrido y conocimiento de la operación de renta residencial. Aproximadamente en agosto, en septiembre, empezaron a abrir nuevos edificios en la zona, lo cual tuvo cierto impacto en el desempeño y en la ocupación del activo, pasando de 90% aproximadamente al 85%. Otro tema que impactó un poco ese valor fue la inflación. Como se sabe en el mercado, las rentas del negocio de renta residencial, las rentas que pagan los arrendatarios, están indexadas al valor del UF, y por lo cual, con unos incrementos y con la inflación que se ha tenido, ha generado, digamos, de alguna manera presiones en los arrendatarios. Entonces, esos dos efectos impactaron de alguna manera el desempeño y la ocupación del activo. Sin embargo, muy ágilmente desde la gestora y desde la administración se tomaron medidas. Abajo estamos referenciando algunas de ellas. Hemos tenido una estrategia de precios bien agresiva para poder igualar esa nueva oferta que está entrando en el sector. Adicionalmente, se han realizado campañas bien agresivas en redes sociales, campañas digitales que puedan garantizar que esa ocupación vuelva a retomar a niveles ideales por encima del 90%. Se han tenido, digamos, y se ha aprovechado toda esa fuerza de este gran operador que es este plan, digamos, direccionando recursos específicos para el edificio, y eso es lo que ha permitido que en las últimas semanas, digamos, que la ocupación pueda estar ya dándose vuelta y retornar a esos niveles ideales. Ese es el resumen de cómo estamos hoy con el activo que tiene adquirido. Le voy a dar la palabra nuevamente a Fernanda para que nos cuente un poco sobre el aumento de capital propiamente. Gracias, Juan Felipe. Bueno, entonces ahora vamos a comentar sobre la tesis de aumento de capital, sus características, y también vamos a proceder a describir la oportunidad que hoy día traemos como fondo de inversión. Bueno, entonces, para hablar del aumento de capital, nosotros tenemos que hacer el link con la visión de largo plazo, ¿no?, que como administradora tenemos para el fondo, y los requisitos, las necesidades para materializar la promesa que le hicimos al inversionista. Entonces, a través del fondo nosotros ofrecemos la oportunidad de participar en una alternativa de inversión que está enfocada en la generación de ingresos, en la preservación del capital y la generación de retornos a través de activos inmobiliarios residenciales, como ya le habíamos comentado. Y hay distintos drivers de valor que determinan no solo la inversión en los distintos activos que hace el fondo, sino también en la administración y la filosofía del día a día con la cual nosotros llevamos a cabo la gestión del activo y del fondo mismo. Entonces, los drivers de valor parten desde la calidad de los activos. Es una filosofía de inversión que es disciplinada y busca activos diseñados para la renta residencial. ¿Por qué esto es relevante? Porque todo comienza desde el activo, y luego la administración tiene que ser capaz de explotar el activo para que este rente lo que se espera de este asset class. Para esto es importante que los desarrolladores tengan un conocimiento acabado del asset class y también de la administración, porque el diseño va muy enfocado a poder lograr administración eficiente. El potencial del fondo, este es un fondo con potencial de crecimiento que aprovecha la profundidad del mercado inmobiliario en Chile. Como ya les comenté antes, la clase ha mostrado ser muy resiliente por su forma de operar. Como les comentaba Juan Felipe, tiene una capacidad y una flexibilidad importante para adaptarse a las condiciones del mercado spot. De esa forma, le permite entregar unos retornos atractivos y con un bajo riesgo, considerando que es un activo inmobiliario.
Bueno, entonces los retornos ajustados al riesgo, con una baja correlación con otros activos financieros, como ya les comentaba, dada la flexibilidad que tiene el asset class para ajustarse a las condiciones que tiene el mercado en cada minuto en particular. También nosotros buscamos alianzas estratégicas con operadores y desarrolladores locales best in class. Esto es muy importante. Desde el operador es el core del negocio para poder obtener la rentabilidad y también preservar el valor del activo. También una relación estrecha con los desarrolladores nos permite entender cuáles son los drivers de valor y desde el diseño del activo, un diseño eficiente también implica una operación eficiente. Y bueno, un equipo altamente capacitado. Hoy día el equipo cuenta con una amplia experiencia y un track record invirtiendo y administrando activos inmobiliarios en la región. Esto, ¿cómo se lleva a la práctica en los objetivos y la visión de largo plazo del fondo? Entonces, estamos buscando diversificar las inversiones y los ingresos del fondo. Esto nos va a permitir, a su vez, adquirir un mayor volumen vía inversiones en activos que van en línea con la tesis de inversión y con los drivers de valor que ya les comenté. En este proceso buscamos relaciones con los principales actores del mercado de las inmobiliarias, inversionistas y operadores. Desde los operadores, como les comentaba, hoy Assetplan es un operador con reconocida trayectoria, y también estamos buscando diversificar con operadores del mercado que también hoy día tienen una participación importante. Todo esto con el foco de entregar resultados de largo plazo ofrecidos a los inversionistas, midiendo el riesgo de manera adecuada. En la pirámide de abajo pueden ver los factores más relevantes hoy día para poder entregarle al inversionista el retorno con un riesgo acotado. Entonces necesitamos diversificación geográfica, diversificación de activos, de operadores y de socios inmobiliarios. Esto nos permite a su vez también obtener economías de escala que mejoren la relación entre ingresos y gastos del fondo. Hoy día con un solo activo, esa relación, si bien el activo, como les comentaba Juan Felipe, va en línea con el objeto del fondo y con el retorno prometido, que sea un monoactivo siempre conlleva un riesgo implícito. Bueno, y todo esto para obtener una mayor rentabilidad y atenuar el impacto y la exposición de tener solamente un activo en el fondo. Acá les mostramos hitos relevantes del fondo y también los principales inputs de lo que es el aumento de capital. Entonces, el 28 de julio se aprueba el reglamento interno del fondo, que inicia sus operaciones el 14 de octubre. El 30 de septiembre del año 2022 se lleva a cabo la compra del activo Gastón de Puy, y el 14 de octubre del año 2022 se reducen las cuotas de capital no suscritas. Luego, el 12 de diciembre, tuvimos una asamblea extraordinaria importante para aprobar el aumento de capital del fondo, y con la aprobación, el 19 de diciembre se da inicio a la opción preferente de suscripción de cuotas por parte de los inversionistas del fondo. También ese mismo 19 de diciembre se anuncia el primer dividendo del fondo. El 18 de enero termina la opción preferente. ¿Y cuáles son las características de este aumento de capital? El monto del aumento es de hasta 1 millón de UFs. El precio de colocación va a ser el último valor cuota libre disponible el día en que se suscriba y se paguen las cuotas. El plazo de colocación es 1 año. Como les comenté, el inicio de la oferta preferente fue el 19 de diciembre y el término de la oferta preferente el 18 de enero, según lo establecido en el reglamento interno del fondo. ¿Cuál va a ser el mecanismo de suscripción? Bueno, suscripción y pago el mismo día durante el periodo preferente, y o promesa con pago una vez terminado el periodo preferente. Cuando termine el periodo preferente, el resto de las cuotas remanentes quedaría abierta para suscribir y pagar el mismo día en que ocurra ese hecho. El objetivo de la colocación, bueno, en particular es la inversión en más activos para la diversificación del fondo, y respecto al primer capital call que haríamos de esta suscripción, es el activo que les voy a detallar a continuación. Bueno, la oportunidad que hoy día se nos presenta como gestoras y como a los inversionistas es adquirir el 80% de una sociedad dueña de un activo en estabilización. ¿Qué significa esto? Es un activo que hoy día está operando, está con sus permisos y está terminado, y fue diseñado para la renta residencial.
les voy a escribir el activo. Entonces el activo cuenta con estándares de renta residencial y fue desarrollado por una inmobiliaria con una alta trayectoria en la operación y desarrollo de activos para la renta. ¿Qué significa estándares de renta residencial? El estándar de renta residencial no va solo desde la determinación, desde los amenities, que en este caso son de un estándar muy alto, sino también en el diseño, en las especificaciones técnicas que tiene el edificio, en su distribución, entre otras cosas que no solamente apuntan a que sea un activo atractivo desde un potencial arrendatario, sino también que sea un activo eficiente en costo y que sea un activo que fue diseñado entendiendo que va a ser arrendado como fin último. Hoy día, como les comentaba, el activo cuenta con recepción municipal y está en etapa de estabilización. Esto es muy importante porque hoy día nosotros percibimos un riesgo importante desde todo lo que es la permisología de los activos inmobiliarios en general, en especial los activos residenciales. Entonces, este activo tiene ese riesgo ya mitigado, es un activo que está con todos sus papeles y está funcionando, y ya tiene un periodo de colocación importante, y por ende está generando flujos. Hoy día el activo, o sea, tiene 426 unidades, esas son hartas unidades con activo de renta residencial, pero está separado en dos núcleos, entonces eso le da la independencia que necesita el inversionista y no se percibe como un activo muy grande o muy denso. Las tipologías son de un dormitorio y un baño, dos dormitorios, un baño y dos dormitorios, dos baños. Estas son las tipologías, dada la ubicación en la que se encuentra, son perfectas, y también en la proporción que generalmente se busca, un dormitorio y un baño cercano al 60% del mix y luego el 40% restante de dos dormitorios. Hoy día el activo está siendo operado por un administrador que es el principal, hoy es el principal administrador de unidades de renta residencial y va a continuar operando el edificio. Y dentro de los amenities destacamos un quincho panorámico, que es la foto de abajo a la derecha. Eso es panorámico se refiere a que está en el último piso. Bueno, está ese, que ese es una sala, y además tiene los quinchos tradicionales que todos conocemos, tiene gimnasio, como ese ya es un estándar para la industria, tiene una piscina exterior con un estándar muy bueno, y también entrega todos los servicios que necesitan los arrendatarios, como lavandería, salones gourmet, salones multiuso, entre otros. Las especificaciones técnicas son muy relevantes, tiene 3 ascensores por núcleo, cerraduras de proximidad con tarjeta, esto desde la operación la eficientiza y la hace mucho más fácil. Cubiertas de cocina de granito, eso preserva el valor y también tienen una duración de largo plazo, y las cortinas roller del departamento para evitar instalaciones y cosas de ese estilo. Bueno, como estas especificaciones tienen muchas más, las fotos de abajo son fotos ya del activo terminado y pueden ver que tiene un estándar realmente bueno. En temas de ubicación, la ubicación es uno de los atributos más relevantes para la renta residencial. En este caso, el activo se encuentra ubicado en el límite norte de la comuna de San Miguel, limitando con Santiago Centro. Esta es una ubicación muy buena, porque es una comuna de realce para la demanda de Santiago Centro, pero también presenta retornos muy atractivos. El activo está a 10 minutos a pie de la estación de metro El Llano, eso es la línea 2 de metro, y también de la estación de metro Franklin, que combina la línea 2 y la línea 6. La verdad es que esa es inmejorable, esa ubicación es muy, muy buena. Y también conexión a las principales avenidas de la comuna, que la conectan con otras comunas como La Cisterna y, bueno, la comuna de Santiago Centro. Acá les voy a decir un poco cuál sería la estructura de la asociación que estamos viendo para el negocio y cómo también este negocio se conecta con los drivers de valor de la inversión que les habíamos comentado inicialmente. Entonces, en la estructura de asociación, como les comentaba, Sura tendría el 80% de participación en una sociedad que es dueña del activo, el vendedor se va a quedar con el otro 20% y esa misma sociedad firmaría un contrato de administración con el actual operador del edificio. ¿Cómo este activo y esta asociación materializan los drivers de valor de la inversión? Bueno, una alianza estratégica con el vendedor va a entregar un potencial de crecimiento al fondo. Como les comentaba, nosotros nos estamos asociando en la compra del activo y en la posterior operación con el vendedor, lo cual alinea los incentivos entre Sura y el mismo. Y también este es un desarrollador relevante de activos de renta residencial. Y por esa razón se define un pipeline de crecimiento para activos con características y calidades similares al actual. Un pipeline de crecimiento se refiere a una
nosotros vamos a poder ver cuáles son los activos que tienen hoy día en cartera este desarrollador, para que el fondo pueda seguir creciendo con la calidad del activo que les acabo de comentar. Por otro lado, retorno ajustado a los riesgos con equipos altamente capacitados se materializan a través de una estructura de fee de éxito para el administrador, sujeta a rendimientos del activo, y así alinear aún más los incentivos entre las partes. ¿Qué se refiere a eso? Se define un rendimiento base, no solo desde los ingresos, sino también desde los gastos a nivel de NOI, y sobre un éxito que define Sura, el operador se va a llevar un fee de éxito. Como les comenté, el operador hoy día opera la mayor cantidad de unidades de renta residencial en el mercado, tiene más de 16 edificios en operación y más de 5 años de trayectoria, y presenta sinergias importantes porque en el desarrollo del activo. Y bueno, se van a adquirir activos en operación y no se va a correr riesgo de permisos, como ya les había comentado. Esto es una filosofía que estamos aplicando para todas las inversiones que estamos tanto analizando o en la que hemos invertido en el fondo. Bueno, y acá también muy relevante, esto es la evaluación de una transacción, pero el objetivo acá, más allá de mostrarle un retorno estimado, es que entiendan cómo nosotros abordamos el análisis de cada activo. ¿Por qué? Porque hoy día el mercado presenta riesgos desde distintas aristas y bueno, los supuestos pueden entregar tranquilidad de cómo nosotros estamos viendo el mercado inmobiliario para la renta residencial. Entonces, las rentas hoy día se encuentran por debajo del percentil 80% del mercado. El percentil 80% del mercado es importante. Lo que se hace es que se toma una muestra de una zona de influencia de todo tipo de activos de renta, tanto edificios antiguos, edificios nuevos, edificios de multifamily o de inversionistas sombra. Y como este activo está hoy día en periodo de estabilización, eso conlleva una estrategia de precios agresiva y lo coloca en un percentil cercano al 65-70%. Luego es esperable que el activo rápidamente llegue al 80% del percentil de mercado, pero nosotros, como estamos viendo unos riesgos inflacionarios que se van a mantener en el año 2023, durante el primer año de inversión no asumimos ningún crecimiento real de rentas en el activo, y luego en el año 2 a 3 un crecimiento tal que llegamos al 80% del mercado. Entonces, al término del tercer año, el activo recién tiene las rentas que tradicionalmente tendría un activo de renta residencial, y luego, de ahí hacia adelante, es un crecimiento estructural del 1%, que cuando nosotros analizamos el crecimiento que han tenido las rentas, y también cuando analizamos los crecimientos usuales que utilizan nuestros competidores, los operadores e incluso el vendedor, eso es un rango conservador. Desde la vacancia en línea con la vacancia estructural del mercado, los departamentos con una vacancia de un 3% y una incobrabilidad del 0.5%, y las unidades secundarias, que son los ingresos por estacionamiento, por bodega o por amenities, tienen una vacancia estructural del 10%. Los crecimientos de los ingresos o de los gastos van en línea con los ingresos, entonces eso también es un supuesto conservador, y la administración y back office en línea con el estándar de mercado. El financiamiento se está buscando entre un 70 y un 60% del loan to value, una estructura bullet para poder entregar el dividend yield que prometió el fondo. Abajo, los principales resultados estimados para la inversión, pueden ver cómo sería la curva de dividend yield. En el año 1, un dividend yield de un 3.3% está en línea con que el activo se terminaría por estabilizar a rentas que están en el 60 y 70%, y luego, en la medida que el activo se estabiliza y logra captar mejores rentas, el dividend yield va aumentando. Ese aumento también va en los primeros 3 años, está afectado por unas altas tasas de costos financieros. Hoy día las tasas de financiamiento, si bien están altas para el usuario final, también están altas para los fondos de inversión, y estamos previendo para por lo menos los primeros 3-4 años de inversión del fondo tasas altas, y luego en el año 5 ya contra la recuperación del mercado financiero y la estabilización del activo, no solamente desde la ocupación, sino que desde los niveles de renta, permitiría entregar un dividend yield muy atractivo para el inversionista.
El retorno hoy día está en un 7,5%, este activo se está comprando a un precio muy, muy bueno, con un descuento de aproximadamente entre el 15 y el 20% de lo que costaría esta unidad si se vendiera retail, y con un dividend yield más desafiado, de un 5,6%, por lo que les comentaba, por los altos costos financieros que hoy día está teniendo la industria de manera generalizada. Bueno, entonces esta sería la inversión del fondo, que sustentaría el primer llamado de capital y la razón de por qué nosotros hoy día estamos invitándolos a participar en el fondo, o a mantener o aumentar su participación que ya tienen. Con esto yo termino la presentación y aquí ya abrimos el espacio para preguntas del fondo, del mercado, de la industria. Perfecto, Fernanda. Juan Felipe, muchas gracias. Muy interesante todo lo que presentaron. A ver, tengo varios temas que creo que es relevante que los conversemos. Hay uno, y primero poner un poco de contexto. Yo creo que obviamente nuestros clientes hoy día lo que quieren es encontrar retornos atractivos, y obviamente también lo que quieren es que esos retornos atractivos sean ajustados, digamos, a un riesgo acotado, ¿ya? Eso por un lado, por lo tanto, eso hoy día el fondo con las expectativas que se tiene lo estaría cumpliendo, porque cuando uno habla de retornos de UF entre 5,5%, 7%, creo que son retornos que primero no lo da ningún activo de bajo riesgo en deuda tradicional, no se encuentra, por lo tanto hay que salir a invertir en activos alternativos. Y ahí va mi primera pregunta. Estamos hablando acá de un fondo de rentas. Obviamente tenemos claro que este es un fondo de renta residencial, pero también en Chile nosotros vivimos durante los últimos 3 años momentos de mucha incertidumbre producto del estallido social y producto principalmente de la pandemia, lo que afectó al sector inmobiliario, lo afectó mucho a todo lo que tiene que ver con la renta comercial. Entonces, tomando en consideración que esta es una inversión de largo plazo, ¿cuáles son los factores de riesgo que ustedes podrían ver para el sector renta residencial, si es que ven alguno, pensando en los próximos 5 o 7 años? Porque con el tema de la pandemia obviamente tuvimos una afectación importante a la renta comercial, no así la renta residencial incluso fue ganando terreno. Pero ahí, bueno, esa es la primera pregunta. Yo creo que nuestros clientes lo primero que quieren saber es qué se espera del sector residencial por los próximos 5 o 7 años, dado que el objetivo del fondo es de un plazo más largo. ¿Qué me pueden comentar sobre eso? Sí, perfecto. Mira, la pandemia y los efectos que ella dejó en el mercado, no solo a la industria inmobiliaria en general, la afectaron por dos principales vías. Primero, por la vía de las tasas, ¿ya? El encarecimiento de los créditos y también las tasas de descuento de la industria han aumentado de manera generalizada, como ya se los comenté. Y luego, desde los flujos, ¿ya? Desde las tasas, efectivamente, esta industria sí tuvo un impacto, como todas las otras industrias de real estate, pero sigue siendo la industria con la menor tasa de descuento y por ende con los retornos más atractivos ajustados por riesgo. Por otro lado, desde los flujos, para la renta residencial, yo te diría que uno de los principales desafíos viene dado por la inflación, porque nosotros sabemos que hay una alta demanda, ¿ya? Y hay una alta producción por activos de renta residencial, pero hoy día la renta residencial, cuando vemos la participación que tiene en el mercado de arriendo, todavía tiene mucho espacio para tomar ahí participación, pero la inflación efectivamente ha presentado un desafío para seguir impulsando la renta. El riesgo sería una inflación prolongada, ¿ya? O por sobre lo que hoy día son las expectativas. El fondo o el activo, ¿cómo está resguardándose de esto? Bueno, si bien en el primer año podemos ver un dividend yield más deteriorado, de un 3,3%, para determinar el precio y en lo que ha sido la negociación del activo se han asumido supuestos súper conservadores. En el primer año no hay crecimientos de renta y se llega a la estabilización al término del año 4. La verdad, y eso responde a lo que tú comentas, a este panorama desafiante. Y bueno, y desde la renta y desde las tasas, está el riesgo también de que, de la mano con una inflación persistente, las tasas sigan altas y obtengamos financiamientos bancarios
más caro para los primeros años del activo. Perfecto, perfecto. Otra consulta. Hoy día, yo como cliente que estoy en el fondo, que estoy invertido, se me está presentando este aumento de capital. La principal razón del aumento de capital es mejorar la diversificación, porque actualmente se cuenta con un edificio, se quiere incorporar otro, ¿no es cierto?, que eso obviamente ayuda a la diversificación del fondo. ¿Es solamente por tema de diversificación o también buscan que con esta inclusión se mejore el retorno objetivo del fondo? Mira, desde el retorno objetivo, este activo tiene una rentabilidad muy atractiva, pero yo te diría que hoy día, considerando que el fondo es un fondo monoactivo, el principal desafío es otorgar diversificación al fondo, porque de esta forma se cumple con el retorno objetivo, pero se le baja el riesgo al fondo completo. Entonces yo te diría perfecto, que o sea, acá al final estamos hablando de mejorar el retorno ajustado por riesgo, producto de que vamos a estar más tranquilos, dado que vamos a tener una mayor diversificación dentro del fondo, lo que hace mucho sentido. Lo hemos visto, digamos, durante el último tiempo. Creo que la diversificación dentro de las inversiones es algo básico y también clave a la hora de tomar buenas decisiones. Dentro también hablando de las tasas de interés, tú lo comentaste, uno de los riesgos puede ser de que efectivamente la inflación termine siendo algo más persistente, que al menos el mercado y lo que se ha visto, están todos descontando de que ya la inflación empieza a ceder de cara al segundo, tercer trimestre de este año. Pero pensando en las tasas de interés, muchos han hablado de que los inversionistas o el sector de renta residencial, sobre todo por medio de los arriendos, ha venido ganando un impulso y ganando terreno, dado que como las tasas subieron tan abruptamente, la gente quedó imposibilitada de comprar propiedades. Y por lo tanto, empezaron a arrendar. Como esto es de largo plazo, ¿cómo están viendo el efecto cuando esto se revierta? Porque también se espera que el Banco Central, la TPM, que la tiene en 11, 11,5%, a mediados de año ya la lleve y la baje y termine el año en torno al 6%, lo que se espera. Entonces, ¿cómo estás viendo ese efecto pensando en los próximos 2, 3, 4 años y si crees que podría tener algún impacto sobre el fondo? Sí, mira, cuando nosotros hicimos el primer roadshow para este fondo, ya hace mucho tiempo, las tasas estaban casi en sus mínimos históricos de colocación y la demanda por activos de renta residencial seguía subiendo. La renta residencial presenta una solución no solamente para las personas que no tienen acceso a la vivienda y por ende se tienen que arrendar, sino que también es una oferta con un valor diferenciado para lo que se puede observar en el mercado y también apuesta para un cliente distinto. Entonces, por esa razón, los factores demográficos y los cambios sociales son uno de los principales drivers de la demanda. Esta demanda que estamos viendo hoy día por este menor acceso al crédito o encarecimiento de la vivienda, de todas maneras ha impulsado aún más los fundamentales para este asset class, pero la verdad es que los fundamentales del asset class van más relacionados a una tendencia en la sociedad, más que factores spot de demanda. Y bueno, también hay otros factores cuando nosotros hoy día analizamos el déficit habitacional, más que sustenta esta clase de activos y esa corrección de las tasas también, bueno, mejoraría los rendimientos del fondo, pero desde la demanda no vemos que sea un problema. Cuando nosotros vemos hoy día la participación que tiene multifamily en el arriendo, todavía tiene mucho espacio por crecer y bueno, también nosotros evidenciamos, como te comentaba, un crecimiento importante de este asset class, aun cuando las tasas estaban en sus mínimos históricos. Perfecto, clarísimo. Oye, hablemos del otro factor que para mí es importantísimo, creo que para nuestros clientes también, sobre todo después de un año como el que vivimos el año pasado, donde nos dimos cuenta que cuando uno salía a invertir afuera, por ejemplo, prácticamente todos los activos se comportaron de la misma manera, activos tradicionales, caía la renta fija, caía la renta variable. Tú mencionaste en la presentación que efectivamente este activo cumple con un factor de descorrelación.
Y hoy día lo que uno busca como inversionista es eso, o sea, lo que uno busca es que cuando tenga escenarios de volatilidad, cuando tenga escenarios de riesgo, uno tenga activos que puedan aguantar, que pongan un colchón, ¿no es cierto?, sobre mis inversiones, cosa de que yo vaya protegiendo mi patrimonio por concepto de esta diversificación de los riesgos que yo estoy tomando con los distintos tipos de inversiones que puedo tener dentro de mi composición. ¿Puedes comentarme sobre eso, sobre cómo la renta residencial se ha comportado históricamente? ¿Cómo esto tú crees que también cumple con ese factor de descorrelacionarse de los activos tradicionales, principalmente en escenarios complejos como los que estamos viviendo? Sí, mira, el comportamiento de la renta residencial en Chile durante la pandemia demostró un poco la característica resiliente que tiene este asset class en el mundo. Cuando nosotros vemos el comportamiento de este asset class en Estados Unidos, por ejemplo, en la crisis subprime o en otras crisis financieras importantes, nosotros vemos que efectivamente se vio un poco impactada, pero es el asset class que se recupera más rápidamente, ¿ya? Y no solo eso, sino que es el asset class que luego presenta periodos prolongados, el periodo más largo de incrementos en sus indicadores clave, que son ocupaciones y renta. Entonces, desde ese lado nosotros entendíamos que ya había mostrado este asset class una resiliencia y un comportamiento que tenía esta baja correlación en el mercado. Y luego con la pandemia en Chile, este asset class terminó por validar eso. ¿Cómo lo validó? Bueno, como les comentaba, desde el segundo trimestre del 2021, este asset class ya estaba con una ocupación cercana al 96%, que en el periodo siguiente fue el 98%, y así se mantuvo hasta hoy día, y las rentas se mostraron resilientes, pero la principal característica que le entrega a este asset class esa cualidad es lo que comentaba también Juan Felipe en lo que eran las estrategias y la agilidad que tiene para adecuarse al contexto que tiene el mercado. Entonces, se pueden hacer campañas, se pueden hacer ajustes de precios que a veces son muy chicos y en la demanda tienen un impacto importante. Entonces, esa característica, esa agilidad le permite afrontar de repente un escenario adverso y no comprometer sus principales indicadores. Y también, bueno, la evidencia ya validó este asset class, por lo menos en Chile. Y históricamente ya se había validado en otras recesiones importantes en Estados Unidos, que ya el asset class tiene una penetración mucho mayor. Fernanda, Buenísimo. perdón, Rodrigo, para ahondar un poco en el tema, yo creo que es importante poner un poco de números, y es, en ese peor momento de la pandemia, por allá, cuando los mercados y obviamente los activos inmobiliarios estaban más afectados, veamos que la renta residencial pasó de como un 96% a tener una ocupación cercana al 90%, pero rápidamente, cosa de 2 o 3 trimestres, volvimos a estar por encima del 95% y ya llegando a niveles del 98%, pues como lo mencionaba Fernanda. Eso gracias, como también lo mencionaba, a la rapidez y a la rapidez en la reacción que tiene el desempeño del activo hacia acciones que tomen los operadores y los gestores de este tipo de activos. Buenísimo. Oye, volviendo digamos, al activo a adquirir. Yo, en los últimos informes que han salido en relación al sector inmobiliario, obviamente he estado leyendo harto que la comuna de San Miguel principalmente está siendo una de las más cotizadas, o está siendo una de las que presenta mejores características. ¿Nos pueden brevemente comentar, uno, por qué se escogió esa comuna y ese activo en particular? Y la otra también, que me preguntan por el chat, si se puede conocer el nombre del operador que maneja el activo a comprar. Entonces, dividir esas dos preguntas que me pueden decir de la comuna y del activo brevemente, y después si se puede comentar sobre el operador que maneja el activo. Ya, sí. Mira, desde el activo y la comuna, bueno, lo que nosotros primero estábamos buscando era diversificación. Entonces, cuando a nosotros nos llega un activo, las características del activo se evalúan desde distintas aristas, ¿ya? Yo te diría que el principal driver de esta inversión fue el activo mismo. El activo tiene un estándar realmente muy bueno.
y luego las otras características que fueron su ubicación terminaron por validar la inversión. Entonces, la comuna de San Miguel, porque es muy atractiva, por lo que ya les comentaba, esta zona de rebalse de Santiago Centro, que le entrega una demanda importante por el asset class, la ubicación específica de este activo, que tiene a menos de 10 minutos acceso a 2 líneas de metro, eso la verdad es muy bueno, y cuando analizamos la zona también hay muchos servicios, tienen educación, salud, entretenimiento, es muy buena. Nosotros activamente estábamos buscando diversificar la ubicación, la comuna, y esta fue una oportunidad que se nos presentó que la verdad es que creemos que no hay que dejarla pasar. Bueno, y desde el operador del activo va a ser Level, y Level Arriendos, que es una empresa de euro. Level hoy día es una empresa que está iniciando operaciones en otros asset class, hasta el minuto solamente opera los activos de euro, y ya está abriendo sus servicios al mercado. Buenísimo, Fernanda, muchas gracias. Oye, bueno, recapitulando, es una excelente oportunidad de inversión. Es una inversión que nos va a permitir descorrelacionar las inversiones que podemos tener en nuestro portafolio. También para los clientes que ya tienen el fondo, digamos, les va a permitir diversificar, les va a permitir también mejorar esta relación riesgo-retorno. Nosotros en Sura siempre hemos hablado de que nuestros clientes debiesen armar sus estrategias de inversión en base a un asset allocation estratégico, el cual tiene que tener un componente de activos alternativos que es fundamental para las inversiones de mediano a largo plazo. Lo hemos visto a nivel internacional, lo hemos visto con la AFP acá en Chile, o sea, todos los gestores de riesgo y de inversiones han ido aumentando su inversión en activos alternativos porque uno, mejora la relación riesgo-retorno y también se descorrelacionan en momentos como lo que hemos estado viviendo últimamente. Entonces, en ese sentido, este fondo en particular, con este aumento de capital y con la adquisición que quiere hacer, está apuntando derechamente a eso. Sí tener ojo con el tema de los límites dentro de mi portafolio de inversión, también conocer el tema de la iliquidez eventualmente de este tipo de activos. Son fondos no rescatables por un tiempo de 5 o 7 años, por lo tanto también considerar eso de manera importante. ¿Qué quieren o qué tienen que hacer los clientes si quieren suscribir? Bueno, primero contactarse con su asesor, ya para que ellos puedan elevar la solicitud. Recordar que el plazo límite es hasta el 18 de enero, por lo tanto acá tenemos 7 días. 7 días para que puedan tomar esa decisión. En caso de que el cliente no suscriba, se va o no le avisa a su asesor para que no levante la solicitud, se va a entender como que declinó la opción. Pero sí, nosotros como Sura estamos recomendándole a todos nuestros clientes que suscriban. Creemos que es una muy buena alternativa. Así que, bueno, sin más y no habiendo más preguntas, primero, decirles que muchas gracias, Fernanda, Juan Felipe, por la charla. La verdad es que estuvo muy claro, también por la respuesta a sus consultas. Y también recordarles a todos que va a haber una pequeña encuesta de satisfacción, ya que va a salir ahora terminando el webinar en una ventana emergente para que por favor nos puedan ahí evaluar. Le agradezco a todos los invitados que se conectaron, muchas gracias a las personas que estuvieron acá con nosotros y bueno, los esperamos en el próximo webinar de Inversiones Sura. Muchas gracias nuevamente, Juan Felipe y Fernanda. Gracias. Gracias. Chao a todos, que tengan buen día.